Entre los objetivos planteados para esta videoconferencia, entonces, tenemos conocer las normas de nomenclatura general para oxiácidos y oxisales. Recordemos, son dos grupos funcionales diferentes y entre los específicos, pues, poder identificar y formular este, químicamente un compuesto a partir de su nomenclatura. También conocer y comparar los sistemas de nomenclatura, tanto tradicional, stock y el sistemático. Acá para hacer un poquito de recordatorio, este esquema ya lo vimos con anterioridad. Por ejemplo, teníamos el caso de esta sección de acá, la estudiamos completa y nos quedamos por aquí. A iniciar con los oxácidos. Pero ¿cómo llegábamos hasta ahí? Pues era un no metal que tenemos la tabla periódica, que están ubicados como por acá. Se hacen reaccionar con oxígeno y posteriormente pues el compuesto que nos da, que es un óxido ácido, se hace reaccionar o se disuelve con agua y obtenemos un oxácido. Posteriormente, ya sea partiendo de acá o de acá, podemos formar oxisales, pero de momento nos quedamos con los oxácidos. Ahora mencionando la definición de un oxácido, pues son combinaciones ternarias, o sea, de tres componentes. En este caso participan tres elementos. Tenemos tanto el oxígeno, hidrógeno y un no metal. ¿Por qué un no metal? Pues aquí tenemos que recordar que un óxido ácido se da por la unión de oxígeno con un no metal. Cuando se da entonces un óxido ácido, al mezclarlo, combinarlo con agua, nos da un oxácido. Puede darse el caso que existan también combinaciones con un metal de transición en lugar de un no metal. Pero cuando hablamos ya de los elementos que son de transición, no estamos hablando de todos los representativos que nosotros estamos pretendiendo estudiar en realidad. Pero tenemos que tener en consideración también estos para que ustedes puedan visualizar cuando existen ciertas excepciones. En este caso, hablemos de los oxácidos porque ellos son considerados ácidos en solución acuosa. ¿Por qué? Porque ellos desprenden iones hidrógeno. Recordemos que anteriormente yo les mencioné que los iones hidrógeno eran estos. Los podemos encontrar de esta manera. Cuando los miremos representados así, significa que hay iones hidrógeno en solución acuosa. Entonces, cuando hay mayor liberación de iones hidrógeno, hay un pH más ácido. Entonces, por eso es que a estos compuestos se les tiende a llamar oxácidos. Hay una mayor liberación. Y recordando nada más ahorita que pH estaba en un rango, esto es general. Posteriormente se va a ver con detenimiento. Entonces, para solo recordarles que teníamos pH, digamos, en un intervalo de 1 hasta 14, siendo 7 el neutro. Pues en esa posición, mientras mayor cantidad de iones hidrógenos sean generados, mayor va a ser el pH. Pero el pH, va a ser mayor la acidez, pero el pH va a ser menor. Porque el pH, mientras más disminuye, más se acerca a 1, es un ácido fuerte. Esto es para que, solo una manera de ah, anticiparlos a lo que se va a estudiar en algún momento con el pH, pero es para que ahorita me puedan entender cuándo es que generan el hidrógeno y por qué se consideran ácidos. Entonces, estos compuestos generan una gran cantidad de este ion. Pero cuando lo miramos desde un punto de vista ya más estructural, tenemos que tener en cuenta que es pues prácticamente el óxido ácido, pero en esta ocasión se le incluye allí un hidrógeno que es un hidrógeno ácido. Entonces,
Puede ser el átomo central un metal o un no metal. Puede ser un metal de transición o un no metal. Y si nosotros queremos manejar como una definición de ácido, podemos poner esa de ejemplo, esa definición. Pero cuando nosotros queremos ver así de una manera esquemática cuándo es que una sustancia es ácida, pues recordemos la separación, pues eh, la capacidad de aportar iones hidrógenos en solución acuosa. O puede ser también algún otro disolvente, pero generalmente se considera solución acuosa. Entonces vamos a mantener esta definición general de momento sobre pH. Más adelante ustedes van a conocer los conceptos necesarios de pH. Ahora pues es necesario que hablemos de los oxoácidos, pero hablemos ya de su formulación, o sea, relacionarlo con una fórmula general, una ecuación, por así decirlo. Entonces, ¿cómo iniciamos formulándolo el oxoácido? Pues aquí necesitamos primeramente colocar el hidrógeno ácido. Por eso es que si tenemos oxoácidos de esta estructura o de esta estructura, el hidrógeno va primero, es el hidrógeno ácido. Él va a ser el que se desprenderá en solución acuosa, generando pues los hidrógenos con carga positiva, que son los que nos aumentan la acidez. Entonces, posteriormente necesitamos el átomo central, que puede ser, si bien mencionamos anteriormente, un no metal, porque estamos hablando que son ácidos, y también puede ser algún metal de transición. Posteriormente se le colocan los oxígenos que están rodeando a este no metal, pero hay momentos en los que existen incluso otros átomos rodeando este átomo central. Entonces, allí en esa ocasión se da este tipo de fórmula, que se coloca primero el oxígeno y luego se hace referencia con Y a otro elemento u otros elementos unidos a X, que sería el elemento central, el átomo central. Entonces, miremos de esta configuración. Pues acá, este de acá, miremos, tiene hidrógenos ácidos y al mismo tiempo un átomo central, que es ese de ahí, y luego los oxígenos. Podemos verlo de esta manera. ¿Con cuánto está trabajando entonces el oxígeno? Pongámosle -2. El hidrógeno va a desprender iones +1, entonces él trabaja con +1. Ahora bien, pero hay 2. Tenemos entonces un +2. Acá ¿cuánto hay? 4. 4 por 2, 8. Tenemos un -8. Hagamos entonces ahora la diferencia. Tenemos un +2 más un -8. ¿Cuánto nos da esto como resultado? Pues -6. Ese -6 entonces debe ser la valencia de este de acá, el azufre. Ya sabiendo entonces que este elemento, este átomo central, debe quedar neutralizado por este de acá, pues ese tiene menos, entonces este de acá va a tener más. Y si las fórmulas se repiten y son de esta manera, si se fijan, vamos ahora a desarrollar esta primera fórmula con coeficiente A, B, oxígeno C. Entonces vamos a sustituir, tenemos hidrógeno, X entonces es S, pero si se fijan solo hay un 1 ahí. Y el oxígeno tiene 4. Este entonces se puede simplificar porque es 1, no se coloca. Ahora bien, cumple con esta fórmula. Pero si todos deben cumplir con esa fórmula, entonces sí o sí esta porción de acá debe ser positiva. Tenemos que tener uno que forme
un catión. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Y lo mismo sucede con este tipo de formulaciones. Vamos a trabajarlas de la misma manera, solo que en este caso, si se fijan, el oxígeno va colocado antes del otro elemento que está unido al átomo central, que sigue siendo este. Entonces, si nosotros queremos verlo, podemos decir que tenemos un estado de oxidación, por ejemplo, de acá, de un -2 siempre. Vamos a mantener el -2 del oxígeno. ¿Cuánto tiene entonces el hidrógeno? Pues él tiene +1. Entonces ahora tenemos dos compuestos, perdón, dos elementos que necesitamos saber con cuánto están trabajando sus números de oxidación. Y ya que esta molécula pues se comporta de una manera muy curiosa cuando nos fijamos y hacemos la estructura, es una estructura de esta manera. Podemos decir que se está haciendo un compuesto que está unido 4 veces en su átomo central. Y es lo que está sucediendo acá. Miremos, tenemos 3 oxígenos. En la parte de acá tenemos los 3 oxígenos. Tenemos el cloro, tenemos el hidrógeno. Pero miremos cómo se comporta. Tenemos los 2 oxígenos unidos ahí, con enlaces dobles. Y tenemos un grupo OH también. Pero tenemos nosotros aquí no es hidrógeno, aquí es cloro. El cloro está unido por acá, así sería. Entonces ahora este compuesto nosotros desde acá podemos empezar a conocer cómo están estos estados de oxidación, esos de acá. No es que sea eso, no es que sean más, no vayamos a confundir. Pero yo sé que tener que analizar la molécula de esa manera sin haber conocido la teoría del enlace químico pues es complejo. Y por eso mismo es que de esto vamos a mencionar algunos de los más comunes, de los que son mayormente utilizados y ya sabemos que se utilizan en algunos casos, se unen los poliatómicos, por así decirlo. Necesitamos unir, digamos, este grupo de acá para hacerlo poliatómico y que sigan siendo 3. Entonces, eso va a depender el tipo de nomenclatura también que estemos utilizando, pero generalmente vamos a tratar de mantener fórmulas de este tipo. Y así como mencionaba anteriormente, si el estado de oxidación del oxígeno es de 2, -2, el del hidrógeno es +1, entonces hay una diferencia, lo vamos a poner acá, -2 más 1 nos daría como resultado -1. Si queremos entonces que se dé un estado neutro, necesitamos contrarrestar este. Entonces necesitamos que el estado de oxidación del átomo central sea positivo. No necesariamente tiene que ser 1, pero puede ser como menor número, puede ser 1, ya que sería lo mínimo que necesitamos para poder hacer este balance. Luego va a depender claramente del estado de oxidación, también del metal. Puede que él tenga unos estados de oxidación mayores, entonces habrá que balancear y poner más hidrógenos, poner más oxígeno, pero siempre en la misma proporción. Entonces, cuando hacemos la suma de los números de oxidación de esta porción, o sea, de estos dos, tendría que ser igual a la de esta que es el número de oxidación de este que sería 2C. Pero como este de acá es negativo, si lo queremos expresar en una fórmula, tenemos que considerarlo de esta manera. Utilizar esta fórmula de acá. Entonces tenemos que el primer número de oxidación va a ser entonces el del hidrógeno. Sabemos que es 1. Ahora, ¿quién es B? Sería el número de oxidación entonces que tendría
el átomo central. Entonces, pero ese no lo conocemos, lo dejamos ahí. Pero ahora conocemos ya el del oxígeno, que es del oxígeno, que sería -2. La suma de todo eso nos tiene que dar 0, ya que son compuestos neutros. Entonces, cuando lo miramos reflejado, pues este pasa prácticamente que, que al realizar el producto, por ejemplo, de A por el estado de oxidación del hidrógeno, tenemos C por el estado de oxidación de S, nos hace falta entonces expresar el de B por el estado de oxidación de este de acá. Entonces, nosotros lo podemos conocer. En este caso, por ejemplo, el número de oxidación, ¿de dónde parte esta fórmula? Esa fórmula sale del producto de este A por 1, pues da como resultado A más, vamos a poner B por el número de oxidación de X más 2C. Pero como tiene signo este, vamos a mantener nosotros el signo negativo. Ahora eso lo pasamos para este lado. Tendríamos entonces que 12 y ahora este A pasando para este lado está con el signo negativo. Ahora bien, como tenemos B multiplicado por el número de oxidación, entonces este B lo podemos pasar a dividir porque está multiplicando. Entonces nos quedaría como por acá, que es esta misma ecuación. Entonces ahora sí, ya podemos encontrarle prácticamente el número de oxidación a cualquier elemento que ahí podamos encontrar. Podemos tomar algún ejemplo, vamos a tener en cuenta entonces la fórmula y miremoslo más adelante si cumple o no el encontrar el número de oxidación mediante esta formulita. Ahora entonces hablemos de los oxoácidos, pero clasificándolos respecto a su sistema periódico, el grupo al que pertenecen. Vamos a clasificarlos respecto al átomo central. Que puede ser en este caso un no metal o un elemento de transición. Siguiendo la fórmula que tenemos acá, pues es lo mismo que mencionamos anteriormente, solo que está resumida porque es lo mismo A, B y C. Entonces, vamos a tomar en cuenta ahorita este ejemplo de algunos de los oxoácidos más comunes formados con los halógenos. Recordemos, los halógenos están ubicados en la tabla periódica como por acá, siendo pues unos elementos de carácter no metálico. Entonces, necesitamos encontrar el número de oxidación de estos. Vamos a utilizar la formulita que anteriormente pues vimos cómo era que se originaba. Óxido de oxidación, número de oxidación va a ser igual a 12 menos A entre B. Manteniendo eso, entonces vamos a sacarlo para este. Tenemos que sería 2 por C. ¿Cuál es el valor de C ahí? Sería 2. Esto acá sería de esta manera. HAClB o C. Entonces el valor de C es 2. Menos A. ¿Cuánto es el valor de A? Es 1. ¿Cuánto es el valor de B? Es 1. Entonces tenemos como resultado 4 acá. 4 menos 1 entre 1. Esto da igual a 3 entre 1, que es igual a 3. Entonces, este de acá es el estado de oxidación que tiene ¿quién? El cloro. Entonces, de esta manera comprobamos que la fórmula nos ayuda a determinar el número de oxidación de estos oxácidos. Esto es uno de los ejemplos cuando tengamos halógenos. De momento, si se fijan, no me he centrado en lo que es la nomenclatura, en normarlos, o sea, en nombrarlos, perdón, sino que eh, nos hemos centrado en la formulación. Ahorita no hemos llegado a conocer las normas de nomenclatura para ellos. Así que
Lo vamos a ver a continuación, pero vamos a estar chequeando pues algunos de los más comunes que tenemos en este caso eh, cuando se necesitan formular oxoácidos. Acá podemos checar algunos de los oxoácidos formados cuando tenemos metales de transición. ¿Y por qué son importantes estos? Observemos acá, todos estos son metales de transición como el vanadio, tenemos el cromo, manganeso. Checando acá el cromo, podemos ver de que hay dos compuestos formados ahí, de los más comunes. Estos de acá podemos analizarlos con la fórmula que anteriormente vimos. Tenemos que es de esta manera y ahora podemos decir que este es A, el elemento de este es B y acá el oxígeno tiene C. ¿Cuál era la fórmula? El número de oxidación del metal va a ser igual a 2 por ¿quién? Por C menos A entre B. Entonces sería el número de oxidación sería igual a 2 por ¿cuánto? Por 4 menos A. ¿Cuánto es A? 2. ¿Cuánto es B? 1. Entonces vamos a tener acá que ese número de oxidación sería igual a 2 por 4, 8 menos 2, 6. Tenemos un valor de 6. Lo podemos comprobar ahora si nosotros queremos comprobarlo. Miremos acá entonces. Tenemos este de acá que es positivo. Tenemos este que teníamos en teoría del más 6. Y tenemos este que es un menos 2. Si hacemos estas multiplicaciones, acá nos daría que es menos 8. Ahora, si sumamos este de acá con este de acá, que es un más, pero como hay 2, sería un más 2. Tenemos un más 2 más un más 6, da un más 8. Ahora eso, con este de acá, se eliminan y nos da una carga de 0. De esta manera, pues nosotros tratamos de formular ya oxoácidos a partir de la fórmula general. Tenemos que saber entonces con cuánto va a trabajar el elemento, el metálico, el que está por acá. Y esto pues es sumamente sencillo si uno se aprende la formulita. Y si ustedes podrán haberse dado cuenta, esto todavía no es nomenclatura, todavía estamos solo formulando y mencionando algunos de los ejemplos de los grupos pues más comunes para la formación de oxoácidos. Y acá podemos tener el caso de estos oxoácidos, pero con no metales. Tenemos acá no metales. Estos no metales pues están ubicados en el lado derecho superior de la tabla periódica. Siguiendo pues en esta ubicación de por ahí. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, el carbono. Acá se pueden formar con el carbono, silicio es otro de los que por ahí se encuentra. Pero miren de acá, este es uno de los que a mí me gusta, que es el nitrógeno, porque tiene diferentes números de oxidación. Miremos entonces este de por acá. Este en el laboratorio se conoce generalmente como ácido nítrico, pero es un nombre común, eso es para mencionarlo más adelante, pero miremos esto acá, probemos la fórmula, entonces sabemos de que sería este de acá, tendría que tener un menos 2, estamos hablando que es menos 6, y este de acá es más 1, entonces más 1 menos 6 nos quedaría un valor de menos 5. Para contrarrestarlo tendría que trabajar con más 5. Eso es así, haciéndolo sin fórmula, haciéndolo a mano alzada, por así decirlo. Pero podemos ver que ya tenemos la capacidad incluso de hacerlo sin necesidad de una fórmula. Aquí miren, pues era más 5. Ahora queremos comprobar si ese de verdad tiene menos 3, más 3, perdón. Pues miremoslo acá, no hay problema. Este trabaja con menos 2, sería entonces menos 4. Este de acá, ¿con cuánto trabaja? Con más 1. Más 1. Entonces menos 4 más 1 nos quedaría menos 3. ¿Cuánto debería trabajar para neutralizar eso? Con más 3. Miremos, es un más 3. ¿Está correcto?
Solo podemos hacer de esa manera. Esto es para que nos vayan quedando de ejemplo y ustedes vayan chequeando algunos de los más conocidos de los diferentes grupos de la tabla periódica. Acá tenemos algunos de los ejemplos ya un poquito más complicados. Por ejemplo, en estos oxáceos tienen dos hidrógenos, generalmente todos los del grupo 16. Generalmente todos los de acá tienen dos hidrógenos ácidos, a excepción de este que tenemos por acá, con el teluro. Ese de allí no va a presentar solo dos. Si se fijan, tiene 6 hidrógenos, pero de ahí los que se forman con selenio, que se forman con azufre, mantienen entonces dos hidrógenos. Chequemos acá, podemos ver que hay diferentes números de oxidación. Miremos, el azufre trabaja con más 6 y puede trabajar pues con más 2. Miremos cuando trabaja con más 6. Podemos tener eso. Aquí mismo podemos analizarlo con menos 2, eso sería menos 8. Acá tenemos un más 2 entonces, porque se multiplica por el 2 que está aquí abajo. Entonces tenemos positivos, nada más, un menos 8 más 2, nos da un menos 6. ¿Con cuánto tendría que trabajar entonces el azufre? Tendría que trabajar con 6 positivos. Y acá es lo que podemos ver. Y este es uno de los compuestos pues utilizados en el laboratorio, se usa un montón, es el ácido sulfúrico, así se conoce también de una manera común. Vamos a más adelante ver lo que es la nomenclatura ya específica para estos compuestos. Estos de acá, ahora que pertenecen al grupo 17, tenemos que tener en consideración que van a tener un único hidrógeno ácido, pero existen unos que se salvan de la regla o de la norma, que son estos de por acá, que tienen 5 y tienen 4 hidrógenos, pero ¿cumplirán o no la fórmula que utilizamos para analizarlo? Pues chequemos. Miremos entonces acá, tiene el menos 2 de estado de oxidación, pero son 6 átomos, nos da menos 12 la carga ahí, y acá tenemos 5 átomos de hidrógeno con carga positiva, entonces tendríamos un más 5 por todo, más 5. Cuando hacemos esa diferencia, más 5 menos 12, nos quedaría un valor de menos 7. ¿Cuánto necesitamos entonces para poder hacer que esta carga sea neutra? Un más 7. Miremos cuánto era el estado de oxidación. Claramente de más 7. Entonces es lo que podemos observar, que la regla nos permite pues analizar cualquier oxoácido independientemente del grupo al que pertenezca, siempre y cuando cumpla esta fórmula. Esa, porque recordemos que habían otros que teníamos un Y por acá. Entonces esos no se pueden analizar de la misma manera. Ahora entonces hablemos de la nomenclatura de los oxoácidos. En este caso los oxoácidos ya nombrados por los sistemas de nomenclatura que hay van a tener diferentes nombres. Utilizando nosotros entonces el de la nomenclatura tradicional en este caso, recordemos que siempre vamos a utilizar los sufijos y prefijos que veníamos utilizando para la nomenclatura tradicional de las demás funciones. En este caso la función pues va a ser oxoácido, pero ¿qué sucede? Cuando tenemos la función oxoácido, no lo llamamos oxoácido, le decimos ácido. Entonces, va a ser la manera correcta que utilizaremos nosotros para nombrar cuando tengamos oxoácidos de manera tradicional, con nomenclatura tradicional. Entonces, recordar únicamente estos sufijos y los prefijos dependiendo del estado de oxidación. El estado de oxidación ya aprendimos a determinarlo, pero entonces vamos a chequear algunos cómo podemos nombrarlo. Recordar que se pueden formar unos compuestos bastante complejos y vamos a tratar que el mismo grado de dificultad que se mencione tanto en las discusiones como en las clases sea para efectos de evaluación. Entonces, ¿cómo iniciamos
necesitamos primero colocar la palabra ácido, porque es la función ácido. Posteriormente necesitamos colocar el nombre del elemento que tenemos, el núcleo central. Ese núcleo central se le van a agregar prefijos o sufijos dependiendo de su grado de oxidación. Recordemos el número de oxidación que han de tener. Ahora chequemos este de acá. Vamos a analizarlo entonces. Pero como nosotros no sabemos a veces cuándo es que está que tiene 3 estados de oxidación, cuándo tiene más estados de oxidación, ¿quién? El azufre, dependiendo de él. Entonces, vamos a hacer uso de las tablitas, por ejemplo, una tabla periódica donde estaban los estados de oxidación de los distintos elementos. En este caso, nosotros podemos determinar cuánto es el estado de oxidación de este. Y pues acá vemos que este es sencillo calcularlo. Si este lo multiplicamos ahí, nos da un -6 y tenemos un 2 positivo, significa que este tiene que tener un estado de oxidación de +4. Yo sé que ustedes ya lo pueden hacer. O sea, este +4 va a ser el de menor valencia o va a ser de mayor valencia. Tenemos que saberlo, tenemos que manejarlo. Pero para ello vamos a necesitar entonces saber cuándo vamos a usar hipo, oso, cuándo vamos a usar oso, cuándo usamos solamente ico y cuándo usamos per ico. Entonces, van a depender estos sufijos y prefijos del número de oxidación. En este caso, cuando nos referimos a este de acá, es el sulfuroso. ¿Por qué? Porque está ubicado en esta posición de acá. Tiene 2 estados de oxidación y estamos en el menor estado de oxidación. Acá es el menor y acá es el mayor estado de oxidación. Ahora miremos el caso que tiene el mayor estado de oxidación. Tiene ahora un +6. Hoy sí le colocamos que es ácido sulfúrico, ya no es ácido sulfuroso. Era sulfuroso porque tenía un menor estado de oxidación, tomando en cuenta que tiene 2 estados de oxidación. Y de la misma manera resulta para los demás. Necesitamos entonces tener en cuenta que existen diferentes oxoácidos formados a veces con el mismo elemento. Es el caso de estos halógenos. Si se fijan, tenemos el cloro por acá, tenemos el bromo por acá, tenemos el yodo por acá. ¿Y ahora qué sucede con estos? Pues este tiene, en este caso, más de un estado de valencia. Miremos acá, un número de valencia, perdón, un estado de oxidación diferente. Entonces, estos de acá, a pesar de que son con el mismo compuesto, son diferentes oxoácidos. Y acá es donde entra lo del oso. Tenemos el hipooso en la parte de acá, hipooso. Tenemos acá sería oso, acá sería ico y acá sería per-ico. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de acá? Vamos a mencionar ese de acá. Es, si lo miramos de esta manera, pues un oxoácido, pero ya es per-ico. ¿Y qué sucedió con este? Porque tiene un prefijo orto. Si solo teníamos estos prefijos per y los hipo. Pues sucede cuando tenemos oxoácido que le agregamos moléculas de agua. Estas moléculas de agua que le agregamos, por ejemplo, sea el caso de tener este de acá, vamos a mencionar este de por acá. Si al ácido periódico, entonces le agregamos moléculas de agua, miremos cuántas necesita para que esto sea ahora H5 y O6. Necesitamos entonces agregar 2 moléculas, porque 2 por 2 nos harían 4 y pues 2 oxígenos más. Y acá pues eso es lo que nos hace falta, 2 oxígenos más, 4 hidrógenos para llegar a tener una estructura de esta manera.
Ahora, ahí ya tenemos formado un compuesto llamado orto, es el prefijo orto, pero pueden que en ocasiones se encuentren con el prefijo meta. Meta será cuando únicamente se le haya añadido una molécula de agua. Si se ha añadido más de una, vamos a utilizar entonces el prefijo orto. Y les menciono esto porque pueden existir cuando ustedes estén repasando que van a encontrar en la bibliografía pues algunos que tengan estos prefijos y no se asusten, solamente es que le han agregado más moléculas de agua. Es necesario entonces que hablemos de la nomenclatura funcional stock. ¿Por qué esta es funcional stock? Porque se mantiene hablando de la función, en este caso que es la función ácido, que es la que estamos utilizando. Recordemos que es de esta manera porque los oxoácidos en solución acuosa pues producen hidrógenos ácidos. Vamos a utilizar entonces nombrando primero diciendo la palabra ácido. Ácido. Posteriormente necesitamos colocar un prefijo numérico. Puede ser mono, di, tri. Vamos a ponerle mono, di, tri, etc. Luego necesitamos un término que nos defina al ligando, o sea, al que está unido al metal. Puede, en este caso, si estamos utilizando oxígeno, pues serían oxo, sería como tri, oxo. En el caso si tuviésemos azufre, sería como tío. Si tuviésemos hidrógeno, sería hídrido, pero en este caso nosotros vamos a utilizar bastante la manera de nombrar el ligando, que sería oxo. Ahora necesitamos la raíz del átomo central y la raíz va a depender del átomo que sea, del elemento. Ahora vamos a terminarlo con el sufijo ico. Y posteriormente necesitamos colocar el número de oxidación. Y nos quedaría de esta manera. Tenemos entonces ácido. Luego necesitamos colocar, si va a ser mono, di, tri, esos prefijos numéricos. Luego necesitamos nombrar el ligando. Luego necesitamos nombrar la raíz del átomo central, o sea, el no metal que tendremos por ahí, terminado del sufijo ico. Luego necesitamos colocar entre paréntesis el número de oxidación del elemento que está acá. Tomando entonces como ejemplo los mismos, algunos de los que teníamos anteriormente, vamos a tomar ese del ácido sulfúrico que teníamos. Ahora mencionando la nomenclatura stock. Necesitamos conocer el estado de oxidación del átomo central. Tenemos acá que este de acá trabaja con -2, ese sería entonces -8. Tenemos acá por las dos moléculas, los dos átomos de hidrógeno, tenemos entonces un +2 o un -8. Entonces este de acá tiene que ser de +6 para contrarrestar este -8. Ahora que sabemos que tenemos el azufre trabajando con +6, ¿cómo vamos a nombrarlo? Ponemos la palabra ácido. Ahora el prefijo numérico, en este caso, ¿de quién? Va a ser del ligando, que es el que está, pues, unido al metal, este de por acá. Ahora sería ácido tetra, porque hay 4 oxígenos, tetraoxo. Ahora la raíz, sulfur. Si fuese, digamos, eh, nomenclatura tradicional, dependería del número de oxidación, si le vamos a poner oso o ico, pero en este caso le dejamos ico, sulfúrico. Si ahora nosotros ponemos el número de oxidación entre paréntesis, que es 6. Miremos acá, seccionemos entonces las partes. Ácido, prefijo numérico, oxo porque es oxígeno, la raíz, o sea el elemento central, la terminación, el sufijo ico, y por último el número de oxidación entre paréntesis con números romanos.
Lo mismo resultaría si nos ponemos nosotros a desarrollar estos, pero esto se lo voy a dejar a ustedes para que los puedan eh, estudiar, porque si se fijan, pues siguen la misma regla y la manera de nombrarlos, pues es sencilla. Solo necesitamos conocer el número de oxidación. Miremos el caso de estos así que tienen dos hidrógenos. Pues eso, acá la carga que existirá será de más 2. Tenemos Mn o 4. Él tiene un menos 2, pero multiplicado acá sería un menos 8. ¿De cuántos tendría que ser entonces el número de oxidación? De este caso del manganeso tendría que ser de más 6. Y es lo que podemos ver acá, más 6. Ahora vamos a continuar con la nomenclatura sistemática, ya que es la que UPAC utiliza para eliminar todas esas ambigüedades, falta de coherencias, que algunas pueden tener más que todo cuando utilizamos nomenclatura de carácter tradicional, pero la sistemática se queda a veces corta también para estos tipos de oxoácidos cuando son formados por metales de transición. Vimos algunos que se presentaban anteriormente, como el cromo, pero pues es sencillo, solo vamos a tratar estos compuestos según la sistemática como que si fuese una sal en la que se ha reemplazado los cationes por los hidrógenos. Entonces vamos a necesitar como paso número uno, pues vamos a colocarlo acá. Vamos a escribir el nombre pues del anión, seguido de las palabras de hidrógeno. Tenemos entonces anión, vamos a poner anión. Luego necesitamos el nombre de hidrógeno y posteriormente necesitamos conocer si este de acá no es de esta forma, porque vamos a necesitar conocer esta fórmula y tenerla a la mano. Pero si ese de acá no es 1, significa que vamos a tener que colocar ese prefijo numérico. Entonces, acá sería de, vamos a hacer un pequeño espacio, el prefijo numérico, y luego si le podemos poner hidrógeno. Puede ser dihidrógeno, trihidrógeno. Entonces, necesitamos solo tener en cuenta el prefijo. Acá entonces la palabra esta, el nombre anión, ¿por quién está formada? Pues vamos a necesitar que se utilice cuando tengamos nosotros pues un ligando unido al elemento central, al átomo central, en este caso que sería un no metal. Existen también los de transición, pero esos vamos a dejarlos a un lado, vamos a tratar de utilizar los elementos representativos en este caso, porque la dificultad que los demás presentan, pues no tiene mayor relevancia para el estudio de la nomenclatura general. Entonces acá, cuando hablamos de un anión, nos vamos a referir entonces, vamos a poner la cantidad eh, de oxígeno si es que está unido un oxígeno, pero vamos a poner los ligandos en orden alfabético. En este caso, como los ligandos que están con el átomo central, pues pueden ser hidrógenos, tendrían que ser hídrido, pero si son oxígenos, pues se trabaja con el prefijo oxo. Entonces luego necesitamos la raíz del nombre eh, del elemento central, del átomo central. Si tenemos entonces un oxoácido que se ha formulado, tiene esta fórmula con oxígeno acá, entonces ese de acá es el elemento central, necesitamos esa raíz y va a terminar con el sufijo ato. Entonces, digamos, si fuese un cloro, sería clorato, digamos, cromo, por así decirlo, cromato. Entonces, de esta manera es que existen diferentes iones y van a ser nombrados con terminación ato dependiendo de la raíz, o sea, del elemento central. Y al final, entre paréntesis, le vamos a colocar el número de oxidación
en pues números romanos. En este caso, entre paréntesis, van a ir los números de oxidación. Miremos algunos ejemplos de iones. Acá podemos observar algunas de las raíces y los aniones como son mencionados ya con la terminación ato, o sea, el sufijo ato. Eh, ¿Cuándo o cómo es que se genera la raíz? Pues por ejemplo tenemos el caso eh, molibdeno. Tenemos acá el molibdeno. Si se fija, molibdeno. ¿A dónde cortamos para darle permiso a la terminación ato? En la vocal. Entonces acá molibdato. Ahora miremos el caso del nitrógeno. Vamos a checar el nitrógeno. Miremos acá, este de acá, nitrógeno. Se corta acá en esa vocal, dándole chance acá al ato, nitrato. Entonces generalmente así es como las raíces se van a ir formando. Podemos tener el caso del carbono. Ahí está el carbono, terminó acá, la O se eliminó para que fuese carbonato. Bromo lo mismo para que fuera bromato. Miremos entonces aquí algunos ejemplos de esta nomenclatura ya sistemática. Vamos a checar uno por acá, miremosle los números de oxidación, HCl, uy, esa se me quedó fea, vamos a volver a hacerla ahí, ¿sí? Y lleva acá. Entonces, si se trabaja con -2, tenemos una carga de -6, acá de +1, entonces el cloro tendría que estar trabajando con +5. Ahora podemos empezar con el nombre. Ponemos primero, entonces, escribimos entonces el nombre del anión y acá cuál sería el que está actuando como ligando. Vamos a colocar entonces un prefijo numérico, porque si se fijan tenemos 3, sería trioxo, porque es oxígeno ligando, vamos a ponerlo más por acá, trioxo. Ya dijimos entonces que tenemos 3. Ahora necesitamos mencionar la palabra que nos haga referencia al átomo central, que sería la raíz, luego terminada en ato, sería cloro, pero como lo eliminamos acá en la vocal, nos quedaría entonces clorato, trioxoclorato. Ahora necesitamos colocar de hidrógeno, de hidrógeno. Y en algunas ocasiones es lo que les mencionaba, que colocamos al final el número de oxidación. Si queremos mencionar el nombre sistemático, o sea, estequiométrico, esto. El número de oxidación acá en números romanos. Tenemos acá el trioxiclorato de hidrógeno, 5. Esto puede ser omitido, pero pues Yupac también recomienda que si usamos un nombre sistemático de carácter stock, pues podamos utilizarlo de esa manera. Bueno, y acá prácticamente que hemos terminado con los oxácidos. Entonces, cuando tenemos los oxácidos o también oxoácidos, pero ahora necesitamos conocer qué sucede con estas dos sustancias cuando las neutralizamos. Con la neutralización se obtienen lo que son sales y estas sales las vamos a llamar oxisales. Estas son combinaciones de elementos en los que se une siempre un metal o un no metal. Recordemos que puede venir de la vía de la formación de oxiácidos o de hidróxidos, pero esto ahora al neutralizarse pues nos va a dar eh, este tipo de compuesto llamado oxisales. Entonces, ¿cómo es que se generan? Pues se sustituyen los hidrógenos que se tienen por un metal. ¿Cómo es eso? Miremos el ejemplo de este del
Ácido sulfúrico, ya habíamos mencionado que este era el ácido sulfúrico. Y si queremos sustituir este hidrógeno de acá, tenemos que colocar dos elementos ahí. Entonces, ahora miremos este de acá. Tenemos dos átomos de aluminio ahora. El estado de oxidación tendría que cambiar entonces. ¿Por qué? Miremos este 2, nos da 1 positivo, CO4. Esto se toma de una sola vez como un ion que tiene una carga de -2. Estos son de los iones poliatómicos que anteriormente ustedes estudiaron con licenciada Ross. Pero no está de más, por eso también les dejé ahí un pequeño recuadro donde los podíamos observar. Ahora, ¿cuánto necesita tener el aluminio para sustituir esto? Porque el aluminio si tiene carga más 3, digamos aluminio más 3, queda positivo esto, entonces necesita hacer un balanceo. Por eso es que ese 3 viene para acá y este 2 viene para acá, quedando de esta manera Al 2 SO4 3. Entonces, acá vamos a hacer uso de todos estos iones poliatómicos que con anterioridad se mencionaron. Y por eso es que se había mencionado. Para llegado a este punto, pues ya no tendríamos que hacer mucho recordatorio. Y yo sé que pues esto va a resultar bastante sencillo porque ya prácticamente es lo último. Yo sé que ustedes ya lo manejan muy bien. Y podemos verlo de una manera general que si entonces estamos perdiendo los hidrógenos, pues la misma cantidad va a ser la del metal que estemos añadiendo. Acá regresamos a la nomenclatura tradicional que es la que nos da problemita siempre. Solo recordar eso de las valencias, lo que les he venido colocando desde hace rato. Que si tenemos bastante, si tenemos 4 valencias, pues acá sería hipooso, oso, ico. Y acá sería perrico. Recordando eso, nada más, miremos esto de acá. Ya mencionamos que necesitábamos colocar, pues prácticamente el nombre del ion. En este caso será un anión el que se esté formando de manera tradicional. Entonces, como ya conocemos algunos de los que teníamos acá, decimos nitrato, ese es el ion S, porque estos son poliatómicos. Por ejemplo, acá tenemos uno que es carbonato, tenemos uno que es fosfato. Esto sí necesitamos aprendérnoslo. Y ahora bien, vamos a colocar, en este caso, ico. Podemos decir que tiene un único estado de oxidación, que plata más 1. Podemos desarrollarlo acá. Miremos el nitrato de plata, que se puede conocer de esta manera tradicional como nitrato argéntico. Entonces acá eso trabaja con ¿cuánto? Con -1. Y este de acá trabaja con +1. ¿Cómo sabemos que trabaja con -1 este grupo? Pues acá tenemos este con -2. Estamos hablando que ahí serían -6. Entonces el nitrógeno tendría que estar trabajando con +5. +5 menos 6 nos queda un valor de -1 en ese anión. Ojo acá en tener pues a la mano ahí, repasar los diferentes aniones poliatómicos porque esos mismos nos van a servir para mencionar, por ejemplo, acá carbonato. Tenemos el carbonato por acá, de esta manera. ¿Con cuánto trabaja el calcio en ese momento? Pues eso lo descubrimos fácil acá, sabiendo que este puede trabajar con 2, puede trabajar con 4. Tenemos la peculiaridad que podemos hacer el -2, tenemos un -6, ahora ese le ponemos un +4, nos queda un -2 de carga. Entonces el carbonato es esto, un -2, entonces el calcio tendría que trabajar con un +2. Y de esa misma manera, pues con los demás compuestos ahí formados. Recordemos entonces que si tenemos acá este compuesto, vamos a mencionar primero, pues, el nombre del anión.
Entonces, perdón, sería acá el nombre del anión sería carbonato, carbonato, y luego necesitamos conocer los números de oxidación. Entonces puede trabajar el carbono, en este caso puede tener el calcio, perdón, el calcio puede estar trabajando con más uno o puede trabajar con más 2. En todo caso, si fuese con más uno sería oso, si fuese con más 2 sería ico. Y como está trabajando con más 2 sería carbonato cálcico. De esa manera. Ahora ya hablando con la nomenclatura stock, acá vamos a nombrar siempre el anión, o sea, el ion este o cualquiera de acá, los poliatómicos que hemos anteriormente estudiado. Luego vamos a colocar la preposición de, o sea, anión, luego de, y vamos a colocar acá el metal, seguido del número de oxidación, estado de valencia y del elemento. Entonces, por ejemplo, tenemos este de acá, agarremos el que está un poquito extraño. Tenemos el estaño y tenemos que este ion es sulfito. ¿Con cuánto trabajará entonces sulfito? El sulfito trabaja aquí en este caso con -2. Entonces, al tener otro 2 acá, ¿de cuánto se hace esto? De -4, 2 por 2, 4. Entonces, por eso es de que el estaño, él trabaja con +4, ya que el sulfito acá pues está trabajando con -4. Esto de acá. Pero queremos ver entonces nosotros cuánto es que trabaja este de acá, por así decirlo, el azufre. Pues aquí tenemos que tener en consideración nosotros este número de oxidación ya del estaño. ¿Cuánto necesitamos nosotros que valga este para que él se pueda mantener en +4? Pero conociendo también de que este ion trabaja con -2, pues es fácil. ¿Por qué? Porque con cuánto trabaja el oxígeno con -2 por 3 sería -6. Para que trabaje con queda aquí un valor de -2. ¿Cuánto tendría que tener el azufre? Pues un +4. Entonces ahora sí podemos hacer esta relación: +4 menos 6 igual -2. Ese -2 es el de acá. Ahora si ese lo multiplicamos, pues nos da este -4 que ya se contrarresta con el +4 del estaño. Y pues ahí estaría la manera en que podemos nombrar con nomenclatura stock. Es sencillo, ya a este punto yo creo que hasta resulta repetitivo, pero pues acá todo está en conocer los diferentes estados de oxidación. Por ejemplo, el de acá tenemos platino. Tenemos el ion S hipoclorito. ¿Cuándo será hipoclorito? Este de acá. Miremos hipoclorito porque es hipoclorito. Acá es porque el ion se llama de esta manera y se auxilia de que en algún momento esto fue nombrado por nomenclatura tradicional. Entonces se mantuvo ya el hipoclorito de una sola vez y llamamos ese ion hipoclorito, recordando que el hipo era cuando teníamos pues números bastante bajos de oxidación, pero aquí entramos entonces ya en unos discordancias porque sería en todo caso oso, sería como hipocloroso, pero tenemos hipoclorito, es lo que nos pasa cuando tenemos diferentes números de oxidación. Nosotros vamos a tratar de mantener pues compuestos que tengan así diferentes estados de oxidación eh, un poquito al margen, pero en este caso sí podemos mencionarlos. ¿Por qué? Porque son iones. Estos son unos aniones comunes que en las tablas se les ha presentado con anterioridad. Entonces, pero si miramos uno que sea un carbonato, pues ese no está muy complicado. Pero siguiendo con el hipoclorito de sodio, pues acá el estado de oxidación que nos interesa es el del platino. Que es lo mismo, pues ahora, ¿de cuánto es el estado de oxidación de esto? Pues ese tiene -2 y ese de acá, ¿de cuánto tendría que tener entonces el estado de oxidación? Posiblemente de +1. Ahora eso tendría
con estado de oxidación de -1. Pero como tenemos 4, al final se nos haría un -4. ¿Cuánto necesita tener entonces de estado de oxidación el platino? 4. Por eso es que tenemos nosotros acá el platino trabajando con +4. Eso sería. Hablando ahora de la nomenclatura sistemática, pues acá nos encontramos con unas complejidades en las que necesitamos nombrar primero al anión de manera sistemática, pero vamos a utilizar un prefijo que indique la cantidad de estos aniones presentes. Pero cuando la cantidad son de unos aniones complejos, por así decirlo, tenemos este anión que es complejo de acá, por así decirlo, es un tetra, eh, creo que acá lo muestro ahora, es este de acá, sería el tetraoxo. Este es un tetraoxo, tenemos 4 oxígenos, y el telurato, tenemos el telurio, tetraoxo telurato. Ahora ese es un anión complejo, un ion complejo. Necesitamos entonces decir cuántos tiene, cuántas unidades se encuentra. Ahí es donde mencionamos el tris, si son 3. Miremos el caso este, es otro caso complejo. Tenemos este que es el oxoclorato o monooxoclorato, para hacer el oxoclorato. Pero si se fijan, como hay 4, utilizamos entonces el prefijo numérico tetraquis. Y acá vamos a tener que utilizar, luego de mencionar el caso del ion, mencionar también el estado de oxidación que tiene este elemento de acá, el que está en el ion formado, el anión ese que se formó. Necesitamos que el elemento que está a la par del oxígeno, el que está unido con el oxígeno, se mencione su estado de oxidación. Así que en este, por ejemplo, que tenemos acá, el trioxonitrato, podemos comprobar con este, por así decirlo, el nitrato de plata, trioxonitrato de plata. Entonces, mencionamos aquí trioxonitrato. Significa que tenemos 3 moléculas de oxígeno, trabaja con -2, la plata trabaja con +1. Entonces, si acá tenemos 3 átomos, sería un -6. ¿Con cuánto debería trabajar para que el resultado sea -1 y que se neutralice con ese +1? Pues ese tendría que ser un 5 positivo. Por eso es que tenemos el trioxonitrato 5 de plata. Así es como se generan estos nombres ya de una manera sistemática. Ahora miremos este acá. Tenemos un tetra, porque son 4 oxígenos, tetraoxo, telurato. Terminamos con el sufijo ato, tetraoxo, telurato. Ahora, esta de acá tenemos que indicar con cuánto está trabajando. Miremos entonces. Acá tenemos la fórmula. Ahora miremos, el oxígeno trabaja con -2. Entonces, trabajando este con -2, con este 4 multiplicado por acá, significa que eso está trabajando acá con -8. Tenemos este -8. Ahora, ¿cuánto tendría que tener el telurio? Pues, en este caso, él está con valencia 6. ¿Qué significa entonces? Que si él tiene un +6, al tenerlo acá vamos a tener un resultado de -2. Ahora multiplicado por este de acá tenemos un valor de -6. Ahora, ¿con cuánto trabaja el hierro generalmente? Trabaja con +3 o +2. Tenemos el caso entonces, ¿con cuánto estará trabajando para que multiplicado por 2 nos dé 6 positivo? Pues un +3. 3 por 2, 6. Ya puede ser neutralizado, puede ser ahí anulado con este -6. Entonces, por eso es de que ahora nosotros colocamos acá el estado de oxidación de eso, del telurio. Entonces, acá está en el nombre, tenemos el tetraoxo por el oxígeno, telurato por el telurio, y ahora ponemos el estado de oxidación 6. ¿Y de quién? Pues de dihierro, porque hay dos moléculas perdón, dos átomos de hierro.
Por eso es que se coloca también este prefijo, según como nos menciona aquí, si existiese uno más de un metal. Acá se me escapó, pero es un prefijo. Se le coloca el prefijo, este de acá. En caso hubiese más de un metal, pues en este caso hay dos. Si se fijan, este hierro tiene dos átomos. Esa sería la manera de nombrar este tipo de oxisales utilizando la nomenclatura pues sistemática. Acá vamos a encontrar algunos otros compuestos comparados con su nombre tradicional. Por ejemplo, tenemos sulfato de potasio, tenemos el ion sulfato acá y tenemos el ion sulfito, este de acá. De eso va a depender pues de la terminación que tengan según el tipo de nomenclatura. Acá tenemos el caso nosotros de utilizar el nombre sistemático, por así decirlo. Este nombre sistemático de acá, el que nosotros estamos utilizando, es colocando los números de oxidación, por ejemplo, en este caso, trioxonitrato, el número de oxidación del nitrógeno. Existe este otro tipo de nomenclatura, pero lo vamos a mantener ahorita, que es colocando la carga que tiene pues el ion, pero nosotros no lo vamos a usar así en esta ocasión. Esa es otro tipo de nomenclatura que se puede utilizar, pero nosotros nos hemos quedado utilizando pues los números de oxidación, colocándolos entre paréntesis con números romanos. Entonces tenemos acá pues estos compuestos, sabemos nitratos, sulfatos, estos de acá, fosfatos y carbonatos. Entonces no está complicado porque ahora ya podemos colocar los nombres siguiendo pues las normas anteriormente vistas. Tenemos el caso de este de por acá. Si se fijan, tenemos un trioxo sulfato, perdón, sería un tetraoxo sulfato, porque el ion es sulfato. ¿Y cuánto es el estado de oxidación del azufre? 6. Ahora tenemos que colocar de potasio, pero existe la posibilidad que cuando tenemos más de un elemento ahí metálico, pues colocamos dipotasio. Esa sería la manera en que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a dejar obviadas estas dos maneras, porque en esta de acá a veces se omite los nombres sistemáticos, a veces incluso hay variantes y pues son correctas, pero nosotros nos vamos a centrar en nombrar también si existen más de un elemento metálico, o sea, son digamos más átomos, también nombrarlos. Así como es el caso de este de por acá. Tenemos que sería un bis tetrafosfato, porque es un anión complejo de tricalcio, este de acá. Vamos entonces a tener que obviar de momento, pues estos dos de acá. Tenemos este de acá y este de acá. Lo vamos a mantener ahorita obviado, porque esta la bibliografía nos remite que son de los nombres que utiliza UPAC también para mencionar el nombre sistemático, pero a nosotros nos va a interesar prácticamente que este de acá, el que está abajo, ese nos interesa en todas estas porque nos hace mención tanto de con el prefijo numérico del ion, así como también del metal, para que lo tomemos en cuenta. Y así, con esta clase terminamos la nomenclatura, pues han sido varias videoconferencias sobre esta misma temática, pero son de vital importancia para continuar el estudio de la química general y otros temas pues que más adelante vamos a ir conociendo. Posteriormente vamos a tener algunos temas ya de enlace químico, ecuaciones, reacciones, pero de momento era necesario que la nomenclatura quedase clara y ha sido un gusto para mí participar, estar aquí con ustedes. En esta videoconferencia pues hemos dejado prácticamente que claro qué es un oxácido, así también como que es una oxisal, cómo es que se forman. Ahora solo necesitamos tener en consideración que existen
maneras de nombrarlos, tanto por una manera tradicional, una manera stock y una manera sistemática. La manera tradicional nos va a generar complicaciones, nos va a generar ahí unas ambigüedades que pues por eso mismo es que preferiremos la nomenclatura sistemática. En algunos momentos pues la nomenclatura stock es bastante precisa. Así que ha sido un gusto para mí estar con ustedes a lo largo de estas dos videoconferencias de nomenclatura y nos continuaremos viendo en las siguientes videoconferencias. Un gusto.